Para continuar nuestra introducción al estudio de funciones exponenciales y funciones logarítmicas, recordemos que hemos visto que la gráfica de la función x cuadrada y la gráfica de la función raíz cuadrada son simétricas con respecto a la recta y igual a x y que son mutuamente inversas en el sentido de que una operación anula a la otra. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de x al cuadrada es x y el cuadrado de la raíz cuadrada es x para valores positivos de x. Este comportamiento, que es precisamente el hecho de que haya simetría con respecto a la recta y igual a x, es lo que nos va a permitir hacer un estudio sencillo y claro de lo que es el comportamiento de las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Veamos, en la función c de x igual a x cuadrada, lo que varía es la base y tiene sentido para toda x. Como ya vimos, su inversa es r de x igual a la raíz cuadrada de x para x mayor o igual que 0. Si invertimos los papeles y consideramos la regla de correspondencia e de x igual a 2 a la x, observemos, tenemos x cuadrada y estamos invirtiendo el papel de la base y el papel del exponente. Y entonces acá lo que va a variar es el exponente. Las preguntas razonables son las siguientes. ¿Existirá una función L de x que sea inversa de e de x? Como es el caso para c de x y r de x. ¿Tiene sentido e de x igual a la x para cualquier valor de la base a? Consideremos entonces la regla de correspondencia e de x igual a 2 a la x y hagamos una tabla. Tomemos valores de x, por ejemplo, de menos 5 a 5, de tal manera que 2 a la menos 5 es igual a 1 entre 2 a la 5, que es un 32avo. 2 a la menos 4, que es 1 entre 2 a la 4, que es un 16avo. 2 a la menos 3 es 1 entre 2 al cubo, que es un octavo. 2 a la menos 2 es 1 entre 2 al cuadrado, que es un cuarto. 2 a la menos 1 es un medio, que es 0.5. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Y 2 a la 5, 32. Estas parejas nos van a determinar puntos en el plano cartesiano. Nos van a determinar los siguientes puntos: este punto, este punto, este punto, este, y finalmente algunos de ellos ya no se ven. Y observemos aquí en principio que el punto menos 5,0.0313 se ve que está sobre el eje X, cosa que en realidad no es verdad, es solamente apariencia. Entonces, si hacemos el trazo de la gráfica siguiendo estos puntos, lo que obtenemos es esta curva. Entonces observen aquí, lo que estoy diciendo es que este punto no intersecta a la recta y igual a 0. Si nosotros hacemos una ampliación, observen, este punto efectivamente no está pegado al eje X. Entonces lo que podemos suponer es que la recta X y igual a 0 es asíntota de la gráfica de la función
e de x igual a 2 a la x. Vamos entonces ahora a copiar lo que hicimos para determinar el comportamiento inverso de la raíz cuadrada y del cuadrado que se encuentra representada en el recuadro superior derecho. Entonces para eso vamos a construir la recta y igual a x. Vamos a tomar sobre ella un punto cualesquiera y por este punto vamos a trazar la recta perpendicular a la recta y igual a x. Trazamos la recta y encontramos el punto de intersección de la recta perpendicular con la gráfica de 2 a la x. En este caso tenemos el punto Q y observemos que hay una distancia de P a Q. Esta distancia de P a Q es precisamente 3.1489. Entonces, lo que queremos es encontrar un punto sobre esta recta de este lado, de tal manera que esa distancia sea la misma para cualquier posición del punto P. Entonces, queremos una distancia PR, que es 3.1489, y eso me va a determinar un punto R. Este punto R se va a mover cuando se mueva el punto P y va a describir precisamente la gráfica que nosotros queremos. Observen, la distancia de P a Q y la distancia de P a R siempre permanecen iguales, porque pues estamos copiando el comportamiento que observamos para la raíz cuadrada de x y el cuadrado de x. Entonces, tenemos lo siguiente. Movemos el punto y podemos observar que la gráfica descrita por el punto R, que es la gráfica de la función inversa de e de x, se va pegando al eje y. Eso nos hace pensar que la gráfica generada por el punto R tiene como asíntota vertical el eje Y, es decir, la recta x igual a 0. Esta gráfica tiene propiedades importantes. La primera propiedad es la siguiente. Observen, la gráfica de e de x pasa por el punto 0,1 y la gráfica de la función inversa de 2 a la x pasa por el punto 1,0. Pero además tenemos lo siguiente. Si nosotros tomamos un punto aquí, el punto 2, y por ese punto trazamos una paralela al eje Y, eso me da un punto sobre la curva dibujada por R. Si yo grafico una paralela por este punto al eje X, puedo observar que cuando el valor es 2, el valor de la función inversa es 1. A esta función inversa, que es la que estamos buscando, se le llama
logaritmo en base 2 de x. Se le llama logaritmo en base 2 de x. Entonces vamos a mover un poquito la gráfica. Observen, tenemos aquí logaritmo en base 2 de x. Entonces podemos volver a graficar. Tenemos aquí la gráfica. Observen cómo se va pegando al eje Y. Y notemos lo siguiente. Nuevamente. Pasa por el punto 1,0. Eso quiere decir que el logaritmo de 1 en base 2 es 0. Significa que si yo elevo la base a la 0, obtengo el valor. Entonces, sucede lo mismo si tomo el punto 2. El logaritmo en base 2 de 2 es precisamente 1. Entonces observen, aquí si yo elevo la base a la 1, lo que obtengo es 2. Eso me hace suponer que puedo definir al logaritmo, que es la función inversa, como el número al que hay que elevar a la base para que me dé el que tengo acá dentro. De esta manera podemos recapitular de la siguiente forma. A la función que tiene como gráfica la generada por el punto R se le llama logaritmo en base 2 de x y se denota y igual a logaritmo en base 2 de x. Como hemos dicho, y igual a logaritmo en base 2 de x es el número al que hay que elevar a la base para obtener x. Esto es 2 elevado a la y, vean 2 elevado a la logaritmo, me da x. Que aquí se ve más preciso. 2 elevado a la logaritmo de x es igual a x. Si extendemos el comportamiento de r de x con respecto a c de x a las funciones 2 a la x y logaritmo en base 2 de x, el comportamiento inverso será 2 a la logaritmo en base 2 de x igual a x y logaritmo en base 2 de 2 a la x es igual a x. Lo que quiere decir que el logaritmo en base 2 de x y 2 a la x son funciones mutuamente inversas. Para responder a la segunda pregunta, podemos finalmente definir para a mayor que 0 y a distinto de 1, e de x igual a la x y l de x igual al logaritmo en base a de x, con la propiedad de que a la logaritmo en base a de x es igual a x y logaritmo en base a de a la x es igual a x. Lo que nos dice que el logaritmo en base a de x y a la x son funciones mutuamente inversas. Cerramos diciendo que para a mayor que 1, la gráfica de a a la x y la gráfica del logaritmo en base a de x son como se observan en la pantalla, y a la x es asintótica al eje x y logaritmo en base a de x es asintótico al eje y. Es decir, a la x tiene como asíntota la recta y igual a 0 y logaritmo en base a de x tiene como asíntota vertical la recta x igual a 0. Observemos que e de x tiene un crecimiento muy rápido y logaritmo en base a de x tiene un crecimiento lento. Pero eso es otra historia. Gracias.